El sistema nervioso de los vertebrados está compuesto por dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En términos generales, el sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral. El desarrollo inicial del sistema nervioso está dominado por acontecimientos que se producen antes de la formación de la sinapsis y por lo tanto son independientes de la actividad cerebral. Estos acontecimientos tempranos comprenden la formación de un organismo a partir de dos células germinales. Los ganglios, o mejor llamados núcleos basales, son un grupo de cuerpos neuronales, por lo tanto, de masas de sustancia gris interconectados que intervienen tanto en funciones motoras como no motoras. En las últimas décadas se ha identificado que también juegan un papel importante en el control cognitivo y emocional. Se localizan topográficamente en la base del cerebro, dentro de cada hemisferio cerebral, y son, desde el punto de vista anatómico tradicional, el ganglio basal, el tálamo, el globo pálido, la sustancia negra y el cerebelo. En cada sistema sensorial, el contacto inicial con el mundo externo ocurre a través de células especializadas denominadas receptores sensoriales. Cada receptor es sensible fundamentalmente a una de las formas de energía física. La estimulación sensorial provoca respuestas y percepciones. Esto ocurre porque diferentes niveles y regiones del sistema nervioso central procesan información de las superficies receptoras de forma característica. Estas zonas de procesamiento de información están localizadas a lo largo de vías que van desde la superficie sensorial hasta los niveles más altos del sistema nervioso central, teniendo cada sistema sensorial sus propias vías distintivas. El sistema auditivo debe cumplir tres tareas básicas para que podamos oír. Debe llevar el estímulo acústico a los receptores, después traducir en señales eléctricas los cambios de presión de este estímulo y por último procesar estas señales para que indiquen con precisión las cualidades de la fuente sonora, volumen, tono, timbre y ubicación. La estructura básica del oído está compuesta por oído externo, medio e interno. El sistema visual, al igual que otros sistemas sensoriales, posee un procesamiento de tipo jerárquico y secuencial, es decir, va de lo más simple a lo más complejo y conlleva una serie de etapas. El punto de inicio del procesamiento visual comienza en el ojo. Este órgano está compuesto por varias estructuras que permiten el paso de la luz. La corteza visual primaria envía información a la corteza visual secundaria, la cual procesa la información un poco más y la transmite a otras áreas. Las conexiones en la corteza visual son recíprocas. Por ejemplo, el área visual primaria envía información al área visual secundaria y esta regresa la información al área visual primaria. Las proyecciones de la forma, el movimiento, el color y la luminosidad llegan a la corteza temporal, mientras la proyección a la corteza parietal, que lleva mensajes magnocelulares, integra la visión con el movimiento. La retina modifica y elabora las siguientes señales provocadas por la luz en los fotorreceptores, antes de enviarlas al cerebro. Las neuronas de salida de la retina son las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico, segundo par craneal, por medio del cual alcanzan el núcleo geniculado lateral del tálamo, el colículo superior y otros núcleos del tronco del encéfalo. Las vías para la mitad de cada retina se cruzan en el quiasma óptico y viajan a través de vías cruzadas hacia el hemisferio opuesto, mientras las vías de la otra mitad de la retina pasan de forma directa, ipsilateralmente, a cada hemisferio. El sistema gustativo, como tal, se apoya principalmente en la lengua. Dicho músculo está ubicado dentro de la cavidad bucal. Este órgano es responsable del funcionamiento de uno de los principales sistemas sensoriales con los que cuenta el ser humano, ya que nos brinda la oportunidad de experimentar las texturas, temperaturas y sabores de diferentes alimentos. La lengua, el paladar, la faringe y la laringe albergan alrededor de 10.000 botones gustativos. Estos órganos receptores se encuentran alrededor de las papilas, las cuales son pequeñas protuberancias de la lengua. Dichas células contienen un agregado de 50 a 150 células quimiosensibles ubicadas en el epitelio lingual. En esta imagen podemos ver tres vías que son una colección de axones que conectan las raíces dorsales del tracto sensorial, la cual tiene las uniones que llamamos sinapsis entre los tractos sensoriales.
los cuales van conectados a la amígdala y a una estructura más profunda llamada tálamo, y de ahí se distribuye o retransmite la señal sensorial a la corteza cerebral. Esto es una de las vías que viene de la médula espinal. La segunda vía viene de la columna dorsal y llega también al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Tenemos entonces tres vías en la médula espinal: la córtico-espinal, que percibe el dolor y la temperatura; la columna dorsal, unida al lemnisco medial, que percibe la vibración, el tacto fino y la propiocepción; y la tercera vía es una vía motora, que proviene de la corteza y desciende a través de la médula espinal, esto es, de los nervios craneales del tronco encefálico, para continuar en la médula o el tallo cerebral desde las neuronas motoras que salen y luego se conectan con los músculos, controlando el movimiento involuntario o reflejos. Este es el tracto espinal cortical o la vía motora. El sistema nervioso central recoge la información posible de los movimientos que se están realizando. El control motor es el resultado de una compleja interacción donde se utiliza la información aportada por diferentes tipos de receptores localizados en varios lugares del sistema músculo-esquelético. Cabe mencionar que dentro del control motor voluntario no solo intervienen las fibras que llegan hasta las pirámides de la médula oblonga y que se decusan al final de la misma, sino que también tenemos otras fibras que participan de este control sin realizar dicho recorrido. Es por ello que cuando hablamos de la vía o haz córtico-espinal, también incluimos otras fibras descendentes, además de las propias de la vía piramidal. El homúnculo, del latín homunculus, quiere decir hombrecito, y fue descrito por Penfield y corresponde con la representación de un hombrecito. En el caso del homúnculo motor, las áreas correspondientes a los movimientos finos y discriminativos tienen un mayor tamaño debido a su representación cortical: manos, labios, lengua, etc. Tiene su equivalente en la corteza somatosensorial y se le conoce como homúnculo sensorial. El sistema de movimiento voluntario se articula en dos neuronas: motoneurona superior, sistema piramidal o córtico-espinal, y motoneurona inferior o periférica, sistema extrapiramidal, constituido por diferentes vías. En el sistema nervioso, la neurona o célula nerviosa es la unidad funcional básica del procesamiento y transmisión de información. Las dendritas y los axones se conocen con frecuencia como fibras nerviosas. Las motoneuronas envían su axón a un músculo o a una glándula con la finalidad de lograr que el músculo se contraiga o que cambie la actividad de la glándula. Los impulsos nerviosos constituyen las señales que configuran los códigos de información que el sistema nervioso utiliza para integrar sus reacciones. Estos impulsos son transmitidos de forma discontinua a través de las neuronas. El músculo esquelético constituye la mayor parte de la masa muscular de nuestro cuerpo. Se denomina así porque está unido a los huesos del esqueleto y permiten la realización de movimientos voluntarios. Cuando un músculo se contrae, genera tensión, fuerza de contracción, al atraer sus puntos de inserción. Si la tensión generada es lo suficientemente grande como para vencer la resistencia del objeto a moverse, el músculo se acorta, dando lugar a la realización de un movimiento. En términos generales, existen dos tipos de estructuras neurales macroscópicas en el sistema nervioso: las formadas primordialmente por cuerpos celulares y las formadas primordialmente por axones. A las agrupaciones de cuerpos celulares en el sistema nervioso central se les llama núcleos y en el sistema nervioso periférico, ganglios. En el sistema nervioso central, a los conjuntos de axones se les denomina fascículos o haces y en el sistema periférico, nervios. La médula espinal es el nivel básico en donde residen las motoneuronas. Uno de los actos motores que se realizan a este nivel son los reflejos. El reflejo es una respuesta automática e involuntaria que realiza un organismo ante la presencia de determinado estímulo. Dicha respuesta implica la realización de un acto motor.